de Oca, siendo las 4:46. Muy buenas tardes, Iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Francis, Karina. Buenas tardes, Josema. Buenas tardes, país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101. Señores, hace un tiempo, un gran intelectual francés llamado Jean-Francois Revel escribió un libro titulado ¿Cómo terminan las democracias? ¿Cómo terminan las democracias? Era una crítica, él hacía una crítica al régimen democrático de la Europa de aquel momento, cuando el mundo estaba dividido en dos grandes bloques. Entonces establecía que mientras la democracia tenía que conversar, convencer, ir a los parlamentos, tenía prensa libre, opinión, los gobiernos entonces, vamos a decir que no estaban regidos por un sistema democrático, simplemente iban a sus partidos, decidían lo que había que hacer y no había sociedad civil, ni había prensa libre, ni había nada de eso. Todo eso me viene a la cabeza analizando lo que está ocurriendo en Venezuela. Resulta que cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, ante Estados Unidos no encontrar alternativa para abastecerse de energías y otros insumos, inmediatamente comenzó a bajar las medidas que había tomado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Y el régimen de Nicolás Maduro recibió una especie de oxígeno. Estamos viviendo una época que es mucho más peligrosa que en cierto modo para la democracia en todo el mundo, que cuando el mundo estaba definido en dos grandes bloques. El bloque representado por la Unión Soviética y el bloque representado por Estados Unidos. Estados Unidos, en cierto modo, con su política, vamos a decir, ecléptica, ha perdido un poco de relevancia en el mundo. Fíjense que América Latina hay tres regímenes, vamos a decir dos, porque ya uno de ellos tiene muchísimo tiempo bajo un sistema comunista y que en cierto modo tiene sus realidades, porque fue una realidad que surgió a partir del derrocamiento del dictador Batista. Pero fíjese, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Nicaragua y el régimen de Murillo y Daniel Ortega ha hecho de todo en ese país. Han hecho de todo. Han inhabilitado candidatos, han censurado a la prensa libre, han perseguido a la Iglesia Católica y a todos sus curas que en cierto modo le han plantado cara al régimen. No pasa nada. Entonces, muchas veces Estados Unidos no juega, vamos a decir, el rol que debería jugar en función de ser un país con una incidencia y una relevancia en el hemisferio norte en el cual nosotros estamos. Resulta que luego de haber flexibilizado esas medidas del gobierno de Venezuela, inclusive recordemos aquel invento de Guaidó que apoyó, financió, terminó en nada. Y ahora vemos entonces cómo se va y firma el acuerdo de Barbados, donde se establecían algunas garantías para los aspirantes en dicho país. Vemos ahora cómo instituciones que están en el Estado venezolano, que indiscutiblemente no responden a una división de poderes, sino que la Suprema Corte de Justicia también forma parte de todo el entramado de lo que se constituye el régimen de Maduro. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha dado un fallo que inhabilita a María Corina Machado, pero no solamente inhabilita a María Corina Machado, por 15 años. Fíjense ustedes, y fíjense por qué. Porque se sumó a la protesta y apoyó las decisiones de Estados Unidos frente al régimen de Maduro. Pero hay otro político de prestigio en Venezuela, Capriles, también ha sido inhabilitado. Lo mismo que ha pasado en Nicaragua. Lo mismo. Indiscutiblemente que Estados Unidos, en cierto modo, fue durante muchísimo tiempo para mantener gobiernos por vía electa democrática, como pasó aquí en el 1978, porque sin el apoyo de los liberales de Washington y sin el apoyo del gobierno de Jimmy Carter, pues Guzmán
no se pone en la silla, no se siente en la silla, porque aquí los militares balagristas eso no lo iban a permitir. Si Estados Unidos no interviene, inclusive ahí jugó un rol muy importante, Carlos Andrés Pérez jugó un rol muy importante en ese sentido, y luego entonces pudo darse la situación de que hubo una especie de relevo democrático en la República Dominicana. Pero también ese mismo Estados Unidos apoyó con el Plan Cóndor todas las dictaduras del Cono Sur. O sea, fíjense cómo juegan a sus intereses. Maduro hasta hace poco era bueno cuando estalla el conflicto en Europa entre Rusia e Ucrania. Ya estaba viendo reserva de petróleo a la vista frente a esa crisis que probablemente iba a envolver parte del mundo productor de petróleo. Pero luego que la crisis más o menos ha mejorado, entonces comienzan a buscar entonces otras medidas. Inclusive el preso más importante, Alex Saab, que tenía Estados Unidos, hace poco fue canjeado por otros presos venezolanos, presos norteamericanos en Venezuela. Entonces la política internacional tiene que tener algunos niveles de coherencia. ¿Por qué? Porque en Colombia hay un presidente de izquierda. Hay un presidente de izquierda en Colombia que estuvo en la guerrilla, que participó, pero es una persona que está regida por el imperio de la ley y de la Constitución y con una sociedad civil, con unos poderes que le sirven de contrapeso. En Bolivia sucede lo mismo. Está gobernando la izquierda del MAS, liderada por el partido de Evo Morales, pero allí también hay equilibrio de fuerza, hay una sociedad civil vigilante y hay un sistema judicial y un sistema de contrapeso que también funciona. En Argentina la izquierda acaba de perder las elecciones por una persona que pudiésemos catalogarlo de ultraderechista, al mejor estilo de Bolsonaro y de Donald Trump en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Esos países tienen unos sistemas de contrapeso que permiten que la democracia se pueda ejercitar. Pero ¿qué tenemos en Venezuela? En Venezuela no hay nada de eso. En Venezuela no hay nada de eso. Entonces no podemos comparar a Nicolás Maduro con Evo Morales, no lo podemos comparar con el presidente de Colombia, Petro, y no lo podemos comparar con Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. ¿Por qué? Porque son izquierdas con matices totalmente diferentes. Nosotros vemos nuestras calles que están repletas de venezolanos haciendo todo tipo de actividades. Y eso es señal de que en su país no hay oportunidades. Entonces, esa no es una izquierda que nos pudiésemos sentir orgullosos en términos del desarrollo social, de empoderamiento que han llevado a sus poblaciones. Porque si en Venezuela surgiera un sistema que permita que el pueblo realmente empoderado reconozca las políticas sociales de alto impacto de los gobiernos de Maduro, indiscutiblemente que el pueblo le va a acompañar, porque en cierto modo eso fue lo que Chávez enseñó. Chávez perdió el poder en una ocasión y lo entregó, porque en definitiva de eso es la democracia. Pero entonces tenemos un Estados Unidos que bien pudiera jugar un rol, vamos a decir, de mucho más equilibrio en la región. En cierto modo se ha apartado de ese rol que históricamente ha jugado, en algunos casos para apoyar dictaduras, en otros casos para derrocar gobierno democrático, pero en otros casos también, como en el caso de la República Dominicana del 78, para auspiciar la llegada de un gobierno democrático como el de don Antonio Guzmán. Entonces lo que estamos viendo en Venezuela es lo más parecido a un merengue de Johnny Ventura. Un pasito para atrás, por favor. Un pasito para atrás, por favor. Y las relaciones internacionales no se manejan de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ahora vemos entonces que todas las medidas que fueron impuestas le levantaron y ahora están pidiendo nuevamente colocarle las mismas medidas que afectan la economía y afectan a Venezuela como país. Entonces Estados Unidos debe de tener conciencia de que hoy cualquier presidente que llegue en la región y entiende que se quiere quedar por vía que son a veces democráticas, pero que se ajustan más a las dictaduras perfectas. Utilizan todos los medios de comunicación, todos los medios a su alcance para construir un relato y en cierto modo eso daña la democracia y podríamos tener en la región gobiernos democráticos, entre comillas, pero
obteniendo el triunfo sobre la base de artimañas que en cierto modo debilitan a la propia democracia. Entonces, frente al régimen de Venezuela, hay que tener una política, vamos a decir, coherente, porque si no se tiene una medida coherente, entonces pudiésemos estar dando el ejemplo para que toda América Latina se llene de gobiernos que no respetan la democracia como vía de solución pacífica. Francis.